Y la palabra de hoy la conseguimos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 21 al 28. Vamos a tener hoy una enseñanza maravillosa. Primero veamos lo que dicen las Escrituras. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar el tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre que si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre venir en su reino. Aleluya. Esta palabra, primeramente, he escuchado sobre todo el último versículo, donde dice de que pudieran existir personas que todavía estén vivas esperando el reino de Dios o el reino de Jesús que declaró en ese entonces. Tomando esto como algo literal, y así no fue. Si vemos el contexto, cuando Jesús le dice que si alguien quisiera venir en pos de él, debía de tomar su cruz. Pero antes de eso había declarado, para permanecer dentro de lo que es el mismo contexto, que él debía de sufrir de parte de los ancianos, de parte de los sacerdotes y ser muerto. Y esa era su cruz. Y que todo aquel que quisiera venir en pos de él a hacer lo mismo que vino a hacer él, debía de también tomar su cruz. Pero ¿qué es tomar la cruz hoy por hoy? ¿Qué es seguir a Jesús y tomar nuestra cruz y llevarla? Hoy por hoy, cuando tú sigues a Dios, cuando tú haces lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo digo por experiencia propia, debes de tomar tu cruz y seguir. ¿Por qué? Porque vas a ser atacado, vas a ser señalado, vas a ser, si es posible, crucificado. En este entonces, en esta época, no hacen eso, por lo menos en el país donde estoy, pero hay países en los que sí lo hacen, donde a las personas las sacrifican, donde a las personas las juzgan, donde las personas la apartan. Eso es llevar tu cruz. Llevar tu cruz es ser así como lo iba a hacer Jesús con los ancianos, así como esos ancianos iban a ser, Jesús iba a sufrir muchas cosas de parte de ellos, iba a ser muerto. Nosotros también, a la hora de nosotros llevar algo de parte de Dios, es algo tan natural, es algo tan lógico, que cuando tú llevas un mensaje de Dios, tú tienes, es algo que es como una ley. Porque si Jesús la sufrió, la sufrieron incluso antes que ellos, la sufrieron los apóstoles, después nosotros no vamos a quedar exentos de ella. Tú también vas a seguir sufriendo de parte y sobre todo de aquellos que, entre comillas, representan lo que es la iglesia. Normalmente la religión, y la ataco muchísimo porque, repito, la religión tiene que ver con reglas, estatutos y normas, no tiene que ver con lo que es la iglesia. Están llenos de tantos conceptos y de tantas cosas que, así como Jesús tuvo que enfrentarse a esa religión y ellos mismos crucificar a Jesús, ellos mismos matar a Jesús, hoy por hoy es lo mismo. Pero hay algo bien precioso que lo dice el último versículo, que dice: en verdad os digo que algunos de los que estaban allí, Jesús no dijo, de verdad os digo que ustedes
verán, o sus nietos verán, o en un futuro verán el reino de Dios venir. Cuando tú vives el reino de Dios, lo vives en un mismo momento. Por eso es que Jesús también, cuando enseñó a orar, o cuando aquellos discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, una de las partes de lo que se conoce como lo que es el Padre Nuestro, dice, venga a nosotros tu reino. Jesús no dijo, pídanle a Dios que en nuestras generaciones llegue el reino de Dios. El reino de Dios se vive en una hora. Porque cuando Él enseñó, venga a nosotros, no a mis futuras generaciones, venga a nosotros tu reino, es porque el reino de Dios es algo que tú llegas a ver el día que tú mueres. Cuando tú mueres al mundo, cuando tú dejas las estructuras que te han enseñado, cuando tú llegas a comprender la grandeza de lo que es Dios, entonces tú llegas a ver el reino de Dios. Por eso es que Jesús dijo, en verdad os digo que algunos de los que estaban allí, que eran esos discípulos que iban a seguir llevando lo que es el reino de Dios, esos discípulos que iban a comprender, que se le iban a abrir los ojos, que solamente Dios, que es el que nos puede mostrar todo esto, iban a poder entender, ellos no gustarían la muerte hasta tanto ellos realmente no iban a morir, hasta tanto ellos pudieran ver en ese momento, no en un futuro, en ese momento lo que es el Hijo de Dios venir en su reino. Porque el reino de Dios se vive en nuestros corazones, el reino de Dios se vive en un aquí y en una ahora, no es algo a futuro. Muchas religiones esperan que ocurra algo en un futuro, que el reino de Dios venga en un futuro, cuando el mismo Jesús dijo que habían personas que lo iban a vivir en ese momento. Jesús declara de que en ese tiempo vendrían personas y que no gustarían la muerte hasta tanto vendría Él o ellos pudieran ver su reino con sus propios ojos. Y esas personas que fueron aquellas que se encargaron de llevar todo lo que es el cristianismo, todo lo que fue el evangelio, porque para poder hacer ese trabajo y enfrentarse a una iglesia tan dura, sobre todo en esa región donde comenzó, que hoy por hoy conocemos lo que son los países árabes, lo que son los países donde matan a las mujeres, donde son los países que tienen una religiosidad demasiado fuerte, Jesús se enfrentó a ellos, que fue la más fuerte y la que hoy por hoy todavía existe como algo realmente fuerte, y que muchos de los que estaban allí iban a poder ver el reino de Dios. Una de las cosas que le costó muchísimo a Jesús y que hoy por hoy todavía sigue costando es que las personas puedan entender lo que es realmente el caminar con Dios, que es un caminar que va desde tu corazón. Estar con Dios lo declaró Jeremías cuando Jehová profetizó a través de él que él tendría un pueblo y que ese pueblo lo gobernaría a través de su corazón. Cuando tú comprendes y cuando es Jehová, cuando es Dios tu pastor, usted no ve maldad, usted ya puede llegar a comprender muchas cosas, y no es que no tengas estructura que puedas de repente señalar a otros, pero vas a poder comprender muchos procesos de tu vida y muchos procesos de otros y no juzgarlos, no señalarlos, comprender de que todas las cosas pasan porque deben de pasar, respetar nuestros propios procesos de maduración y sobre todo llegar a amarnos a nosotros para poder llegar a amar a otros. Bueno, esta es la palabra para hoy. Bendiciones para ti, que tengas un excelente y bendecido día.